de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM presenta Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud. Conducen Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Comunidad de Cuidados aquí en Radio Central 107.1 y donde hemos hablado ya varias semanas de temas de cuidado sobre la salud en distintos aspectos durante todo el proceso de vida. Aquí en la locución Carolina y Marcia, psicóloga. Hoy estaremos conversando sobre cuidados y oncología en Chile. En esta oportunidad nos acompaña una docente académica de acá de la carrera de enfermería. Ella es María Eliana San Martín, enfermera de la Universidad de Chile con especialidad en enfermería oncológica de Saint-Cloud Hospital de París, Francia. Cuenta con una vasta experiencia en el área de oncología, más de 20 años de docencia, y en su trayectoria laboral fue directora de la Fundación Chilena para el Desarrollo de Oncología y coordinación del Servicio de Oncología de la Clínica Alemana. Además, es presidenta del Capítulo de Enfermeras de Chile, presidenta del Capítulo de Enfermeras Oncológicas de Chile, directora del Capítulo de Enfermería Oncológica, y en el 2019 fue directora de la Escuela de Enfermería, Tecnología Médica, Nutrición y Dietética acá de la universidad, y actualmente directora de la Sociedad Latinoamericana de Enfermería Oncológica. Estamos muy agradecidas con María Eliana por acompañarnos esta mañana y conversar sobre temas que tienen que ver con cuidados de personas en proceso oncológico y todo lo que ello lleva, y también que nos cueste de toda su trayectoria. Muy bienvenida, María Eliana, muchas gracias por estar con nosotras hoy. Gracias, muchas gracias por invitarme a conversar contigo acerca de un tema tan interesante como es la oncología, y especialmente la enfermería oncológica, que tiene que ver con el cuidado de las personas. Sí, es un tema muy importante, sobre todo para las personas que están en procesos oncológicos y también familias que están en este proceso. El cáncer en Chile es la segunda causa de muerte y después de las enfermedades del sistema circulatorio, por lo tanto es muy importante, y además provoca cerca de 28.580 muertes en Chile en el año 2020. Por lo tanto es un tema bien importante a tratar para que podamos prevenir, para que podamos tener precauciones y prevenciones. Pero acá lo primero que hacemos es preguntarte y conocer primero por qué tú decidiste entrar en una carrera o en una profesión que tiene que ver con el cuidado de las personas. ¿Cómo fue tu motivación para poder ingresar y posteriormente dedicarte a la enfermería oncológica? Bueno, en realidad ya a estas alturas es una larga historia. Creo que refiere mi padre, al menos, que yo debo haber sido muy pequeña, 7, 8 años, cuando decidí ser enfermera. No recuerdo bien por qué lo dije, pero eso lo mantuve durante toda mi vida estudiantil, y de hecho era como súper obsesiva en decir que yo quería ser enfermera, pero quería venir a estudiar a la Universidad de Chile. Yo soy de provincia, me crié en Valdivia, entonces en aquella época, muchos años atrás, me vine a Santiago para poder estudiar en la educación pública. En aquellos años, los liceos, estudié en el Liceo 9 de niñas y poder ingresar a la Universidad de Chile a estudiar enfermería. Por lo tanto, la verdad es que nunca me planteé estudiar otra cosa que no sea enfermería. Y así fue como que saqué buenos puntajes en aquella época de la prueba de título académica, y entré a estudiar enfermería a la Universidad de Chile, muchísimos años atrás. No me inicié en el área oncológica inmediatamente, claro, porque en aquella época lo que era prevalente era la atención comunitaria, ¿no? Pero te estoy hablando de muchos años atrás. Por motivos ajenos a mi voluntad, tuve que ingresar a la salud privada. Y ahí entré a trabajar a la Clínica Alemana, donde hice todo un recorrido
desde un servicios de neonatología hasta llegar a los servicios de adulto. Pasó bastante tiempo y por allá por el año 88, ¿verdad? Empezaron a llegar a Chile médicos desde Estados Unidos y desde Europa que venían con la especialidad de la oncología, pero que venían a hacer tratamientos nuevos para nosotros aquí en este país, que era la quimioterapia. Y entonces me llamó la atención, uno ve a lo largo de la enfermería, ¿no? Ve pacientes con cáncer, pero en esa oportunidad lo que estábamos empezando a ver eran tratamientos oncológicos basados en la quimioterapia. Luego empezó a hablarse de los trasplantes de médula ósea y así como ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Dado lo cual, a mí me inquieta, siempre fui muy inquieta en el saber, me interesó este tema de la quimioterapia y de los trasplantes de médula ósea. La clínica alemana en aquella época era una sociedad de beneficencia, hospital alemán, y se estaba expandiendo en sus áreas. Dado lo cual, la misma clínica, con el apoyo de algunos laboratorios farmacéuticos, me enviaron a hacer mi especialidad a París. Y bueno, ahí me sorprendí de los avances que ya existían y que nosotros estábamos muy en pañales. Estuve allá, regresé y se agrandó el servicio, empezamos a ser bastante más profesionales. Y bueno, estoy aquí ahora porque también estoy haciendo un área de la enfermería que es el área de la docencia. Sí. Uno va evolucionando a través de la vida y creo que en esta etapa de la enfermería en que yo estoy, quise cumplir también con un deseo de muchos años, que es ayudar, cooperar en la formación de nuevas enfermeras y enfermeros. Y estoy en este desafío ahora. Pero nunca he dejado la oncología, la enfermería oncológica en realidad. Siempre estoy participando en las sociedades. Claro. Y estudiando y avanzando en mi conocimiento docente. Sí, pues tú actualmente estás en la Sociedad Latinoamericana de Enfermería Oncológica. Sí, actualmente soy parte del directorio de esta sociedad, una sociedad que empezó por allá por hace más o menos 15 años, en donde el objetivo era tratar de congregar las distintas sociedades de enfermería que existían, las pocas que existían en aquella época en Latinoamérica. Entonces hicimos toda una campaña, especialmente las enfermeras de Chile. Yo viajé a varios países latinoamericanos con el fin de promover la creación de sociedades de enfermería oncológica. Mira. Y ya somos muchas sociedades, no en todas participé, por supuesto, pero sí tengo grandes recuerdos de las sociedades peruanas, panameñas. Bolivia para mí es un tremendo referente, como ellas han ido creciendo y desarrollándose. Entonces, en esta sociedad latinoamericana participamos alrededor de 16 países de Latinoamérica. Y básicamente tenemos una orientación a la formación profesional y a la actualización permanente de las enfermeras oncólogas. Lamentablemente no en toda Latinoamérica tenemos una oncología pareja ni el número de profesionales adecuado, pero sí las colegas prácticamente de toda Latinoamérica están interesadas en el tema, sobre todo porque es una enfermedad prevalente no solo en Chile, sino también en toda Latinoamérica y en el mundo. Sí, cada vez con mayor cantidad de personas que presentan y con menores edades también. Mira, eso es como... lo que pasa es que el cáncer en personas jóvenes es impactante. Sí. Pero la realidad es que el cáncer se da fundamentalmente en personas sobre los 60 años, ya porque parte es una enfermedad degenerativa. Pero claro, en personas jóvenes, mujeres jóvenes, ¿verdad? Es mucho más difundido, es más impactante. Pero no es que sea... mayor, ¿no? Entiendo. Todavía las estadísticas no han variado al respecto.
Lo que sí es interesante, lo que tú mencionaste al principio, el cáncer ya está por ser la primera causa de muerte en nuestro país. Pero es interesante porque hay algunas regiones del país, especialmente las regiones de la zona norte, donde sí ya es primera causa de muerte. Sí, ¿Ya? Bueno, y los metales pesados. Sí, juegan mucho, ¿no? Por la contaminación ambiental, por la contaminación de la tierra, de las aguas, etcétera. También en algunos lugares del sur ya también es primera causa de muerte, así que es una enfermedad, Eso. como tantas otras enfermedades, que es lo que sí a mí me interesa mucho recalcar, ¿no? Que es una enfermedad, y sí, es una enfermedad prevalente en nuestro país. Una enfermedad prevalente en la que tú puedes tener un tratamiento y por lo tanto depende también de la etapificación del tipo de cáncer, y muchos de ellos actualmente sí tienen un tratamiento efectivo. Sí, afortunadamente sí. Ya, afortunadamente sí. Desafortunadamente el cáncer todavía tiene, ¿verdad?, causales que tienen que ver con la calidad de vida, tiene que ver cuáles son los comportamientos que tenemos en la vida, tiene que ver con los malos hábitos que todavía persisten en nuestra sociedad. Entonces, tiene elementos que son ajenos a lo que uno podría decir que es una enfermedad, digamos, crónica. El cáncer es una enfermedad crónica. Entonces, tenemos el tema de cómo nos comportamos en la vida para ver si de alguna forma estamos generando algún tipo de cáncer. Por ejemplo, bueno, el hábito tabáquico, el alcohol, algunas otras drogas, el exceso de café. Hay muchas cosas, que también hay muchas cosas que son mitos, pero hay otras tantas que sí tienen una comprobación científica de lo que lo está produciendo. Claro, y eso es difícil de sacarlo de nuestra cultura, de nuestra forma de vivir, de nuestro ritmo acelerado, porque también en las horas de sueño, las alteraciones también endocrinas que tenemos por ahí. Hay muchos factores que podrían estar interviniendo. Ahora, lo importante es que no todos los factores que uno habla, ¿verdad?, tienen una comprobación científica. Claro. Y tú y yo somos enfermeras, sí. Y entonces nosotros nos basamos en la evidencia científica. Lo que está evidentemente comprobado, tenemos el tema del alcohol con el cáncer de páncreas, ¿verdad?, hepático también, tenemos el tema del tabaco, de algunas sustancias tóxicas que sí están comprobados científicamente. Hay muchos otros mitos, se habla mucho del estrés. Sí. Todavía no hay nada comprobado científicamente, pero hace muchos años que se habla del tema. Yo diría que de alguna forma el estrés lo que hace es disminuir la inmunidad de las personas, lo que hace que de alguna forma uno abra este abanico del cuerpo, ¿no? Genético. Sí. Y se predisponga a algunas enfermedades que pudieran estar genéticamente viniendo de la genética de nuestros ancestros, claro, y se pudiera expresarse, ¿no? Sin embargo, como te digo, yo creo que hay que ser, como enfermeras, muy cuidadosas cuando nosotros hablamos de las distintas creencias que hay por qué aparece este cáncer. Sí. Oye, qué importante tu participación igual dentro de la conformación de la estructura de las sociedades científicas dentro de las enfermeras en Chile que tratan sobre la oncología. Y me imagino que estas sociedades también influyeron en toda esta estructura también política que tiene que ver con las leyes que han surgido sobre la ley del cáncer, todo lo que tiene que ver con el GES, que se ha ido incorporando cada vez más mayores patologías asociadas a cáncer. Cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia, cómo ha sido dentro de estas sociedades para poder también participar dentro de la opinión de las políticas públicas. Bueno, yo hace muchos años que participo dentro, soy, digamos, miembro original de la sociedad, que en aquella época se llamaba Capítulo de Enfermería Oncológica, y luego ya hace como 8 años atrás
ya somos Sociedad Chilena de Enfermería Oncológica. Pero no hemos sido los únicos. Existen las sociedades médicas, ¿verdad? Y de las sociedades de farmacología, de químicos farmacéuticos, las de matrona, un montón de sociedades, un grupo importante de profesionales de la salud que han ido influyendo, que han ido con los años, a lo largo de toda esta etapa. Esta ha sido una etapa larga. Estamos hablando por lo menos de 50 años desde que nos conformamos como algunas sociedades, ¿no? Y luego ha sido muy importante, muy relevante la incorporación de la sociedad civil. Esta sociedad civil, ¿verdad? Tenemos la ley Ricardo Soto, la ley de drogas de alto costo. Claro. Ya, entonces, pero fundamentalmente la sociedad civil, a través de las distintas asociaciones de pacientes, han sido el motor y precursoras de algo que actualmente se llama la ley del cáncer en nuestro país. Esto fue una movilización ardua, a veces con no resultados inmediatos, lo que significaba ver a muchas personas con cáncer de mama, digestivos, de vesícula y otros cánceres, luchar por tener una ley, por tener un marco legal de estos pacientes, y que a lo largo de esta lucha de ellos fallecían. Sí. Entonces, otras pacientes, otros familiares, porque esto no solo pacientes, tomaban este bastón, claro, y seguían adelante. Obviamente, con mucho apoyo de estas sociedades científicas, y especialmente en el caso de enfermería oncológica, siempre hemos estado presentes con ellas, especialmente en la educación a estos grupos. Eso es lo que, de alguna forma, ¿verdad?, ha ido constituyendo este nuevo andar, que es este nuevo marco que es la ley del cáncer en Chile. Como una participación conjunta con la ciudadanía. De hecho, esta nueva ley de cáncer, parte de las cosas que refiere es la participación de la comunidad social, de la comunidad civil, digamos. Claro. Es una parte muy importante, y sobre todo porque tienen una participación dentro de la Comisión Nacional del Cáncer. O sea, están participando dentro de las políticas que esta nueva ley, ¿verdad?, está generando. Y bueno, ahora vamos a seguir conversando, pero primero vamos a ir a la primera canción de hoy. Esta va principalmente realizada por el grupo Queen, así que la vamos a ir a escuchar en este momento y posteriormente volvemos con María Eliana. Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Hola, volvemos ahora con la conversación muy interesante que teníamos con María Eliana San Martín, enfermera experta en oncología, y estábamos hablando sobre el impacto de estas sociedades científicas de enfermería y de otros distintos profesionales del área de la salud que han conformado, y también parte de la ciudadanía, que se han ido incorporando y han interpelado también que haya una mayor calidad de vida, una mayor resolución y también de atención a pacientes que tienen cáncer durante su vida. Y actualmente lo que estábamos conversando es cómo fue esta incorporación de los distintos cánceres desde hace tiempo, ya desde el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, el cáncer en el GES. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta incorporación de las enfermedades oncológicas en el GES. Bueno, antiguo GES. Sí, en realidad es muy interesante porque al principio, con el gobierno de Michelle Bachelet, se incorporaron 2 o 3 cánceres, pero a lo largo de todo este tiempo ya tenemos 16 cánceres en el GES. Y es interesante porque eso significa que ha aumentado la calidad y la protección de nuestros pacientes oncológicos. Queda mucho todavía por hacer. Ya la ley del cáncer va a permitir un crecimiento importante en aspectos como la prevención,
en aspectos como los cuidados propiamente tal, con nuevos centros mucho más especializados a lo largo de todo el país. Todavía tenemos lugares extremos del país en que no existen todas las especialidades y en el cual tenemos que los pacientes tienen que ir a otras regiones. Por ejemplo, la gente muy del sur, de la región de Magallanes, de Aysén, que tienen que referirse o a Puerto Montt o también a Valdivia para algunos tipos de tratamiento. Entonces tú comprenderás que eso tiene un gran costo, tiene un costo emocional y también tiene un costo económico, por supuesto. Y la verdad es que a mí el costo emocional es el que fundamentalmente siempre me ha interesado, ¿no? Que tiene que ver con que las personas se tienen que alejar de sus núcleos familiares, niños, adultos, y muchas veces no tienen las redes necesarias. Entonces tienen que llegar a pensiones. Bueno, hay mucho de sociedades, de fundaciones oncológicas de pacientes y que obviamente están acompañados por profesionales de la salud en que se les da apoyo a estas personas que tienen que viajar a otros lugares. Claro, con alojamiento muchas veces. Con alojamiento. En algunos días. Esto especialmente se da, y ya es mucho más concreto, en los niños. Sí. Ya, y en los niños ellos van con sus madres, sus padres, y entonces hay esto. Falta muchísimo. La ley del cáncer nos va a permitir, pero es a largo plazo. Se va construyendo. Sí, es de ir construyendo por ejemplo, un registro nacional del cáncer que no existe todavía muy en concreto. Para el 2028 se esperan nuevos centros o reforzar los actualizar los centros que actualmente están, aumentar en lo posible el número de especialistas. No solo especialistas enfermeros, que es la profesión nuestra, ¿no? Sino que especialistas médicos. Así tenemos hay una gran concentración de oncólogos, yo no sé si decir gran, pero hay una concentración importante de oncólogos en Santiago, en el área metropolitana. Sí. Sin embargo, hay regiones a lo largo del país que solamente hay un oncólogo. En otros lugares, Concepción, porque tú tienes 4 oncólogos, Valparaíso tiene 5 oncólogos, y así no hay un número suficiente de oncólogos a lo largo del país. La ley del cáncer, una de las cosas que promueve y que dice es la formación de nuevos profesionales. También de nuevos profesionales enfermeras, a través de cursos de diplomado y de la especialización de enfermería oncológica. Claro, que ahora hay una oferta bastante amplia. Uno yo recordando como el pasado, cuando estaba como interna de enfermería, en esa época había muy pocas enfermeras que eran expertas en oncología, y eso que estábamos haciendo nuestra práctica en el hospital del tórax. Ya. Entonces ahí había muchos pacientes, muchas personas con cáncer pulmonar. Y muchas de las preparaciones de quimioterapia se hacían en el mismo lugar. Ahora ya no se utiliza, vienen preparadas, de hecho, previa desde la farmacia o desde el mismo centro. Pero en esa época había que estar como con todas estas medidas de protección. Todavía. Sí, todavía. Y cada día más. Claro. Cada día la quimioterapia, también la radioterapia, digamos, tiene un riesgo para los profesionales de la salud que administran las drogas. Nos fuimos a una cosa súper especializada, ¿no? Sí. Pero en realidad, cuando tú cuentas tu experiencia de algunos años, yo creo que cada día más se cuida más la salud de aquellas enfermeras que trabajan en esta área, que trabajan con medicamentos que son de alto riesgo. Exacto. Entonces, cada día más las enfermeras y los profesionales técnicos de enfermería, los equipos, se preocupan más de protegerse, y las mismas instituciones, ¿verdad?, nos están asignando los presupuestos necesarios para contar con estos elementos de protección, que no son baratos, digamos. Claro. Requieren un costo adicional en estos servicios de quimioterapia. Sí. También en radioterapia, ya hace muchos años se sabe que hay que protegerse por la radiación. Pero claro, lo que ha producido un cambio en el tratamiento del cáncer ha sido justamente la incorporación y la innovación en algunas terapias, como en algunas
ramas, digamos, de los tratamientos, yo diría que en todas, porque si uno habla de aquella rama de la cirugía, ¿verdad? Ha crecido y las nuevas técnicas se han multiplicado. Tenemos técnicas robóticas también incorporadas al manejo del cáncer prostático, el cáncer de vejiga, etcétera. También en el área de la quimioterapia, ni hablar, la cantidad de drogas nuevas que están llegando y la cantidad de tipos de drogas que están llegando, incluido drogas biológicas, drogas de inmunoterapia, pero también en todo, como te digo, en todas las áreas del manejo. Y ahí tenemos la cirugía, ¿verdad? La quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, las terapias biológicas, y todo esto avanza a una velocidad impresionante. Uh-huh. Este avance hace que las sociedades de enfermería oncológica, las sociedades de nutricionistas, de químicos, farmacéuticos, tengan que estar permanentemente actualizándose. Claro. Casi es una actualización día a día, semana a semana, que te llegan cosas nuevas. Y cuando lo mencioné la cirugía también, porque las enfermeras participamos en todas las áreas. Claramente. Y tienen que, bueno, y esto también es un cuidado transversal, o sea, un conocimiento sobre el cuidado muy transversal, no es solamente el paciente, sino que es como su alrededor, las personas que lo cuidan, las personas que lo cuidan, tanto profesionales como la familia. Bueno, la verdad es que nosotros en oncología y en enfermería oncológica no hablamos del paciente, hablamos paciente y familia. Porque la familia juega un rol relevante en este tipo de patología. Son importantes la familia y las redes que acompañan a este paciente, pero muy importante, la familia. Ya para nosotros la familia es un rol tan importante en el cuidado como lo es el paciente mismo, digamos. Así que cuando hablamos a quién está orientada la enfermería oncológica, hablamos del paciente y su familia. Eso es un poco lo que tú mencionas, la importancia. Por lo tanto, hay ciertos aspectos de los cuidados, sobre todo del manejo de un cuidado más compasivo, ¿no?, hacia la familia que desde un momento que se produce el diagnóstico de esta patología, cualquier miembro familiar empieza a tener una suerte de duelo, claro, ¿no? Independiente a veces del pronóstico de ese cáncer. Sí, y hay miedo también. Claro, es un duelo acompañado de mucho miedo, acompañado incluso de algunos aspectos depresivos que se acentúan en este entorno que es muy incierto todavía. Hay una cantidad interesante de cánceres que tienen una curación, como el cáncer testicular, algunos cánceres hematológicos en el niño. Y hay una cantidad importante también de cáncer que se ha logrado una sobrevida mayor. ¿Ya? Sin embargo, no se habla todavía de curación del cáncer, porque el cáncer no es una sola enfermedad. Son muchas enfermedades que tienen las características de ser cáncer. Mira. Pero no es que uno diga el cáncer, hay curación para el cáncer. No, porque el cáncer tenemos, ¿verdad? Muchas variedades. Claro. ¿Cuáles son los prevalentes en nuestro país? Mama, ¿verdad? En este momento es la primera causa de muerte en mujeres. El cáncer gástrico, primera causa de muerte en varones. El cáncer pulmonar, el cáncer vesicular en el sur del país, y otros cánceres que han ido creciendo en su incidencia, como por ejemplo el cáncer de colon, ya, los mielomas. Hay cánceres que siempre han existido en nuestro país, pero no tenían una incidencia tan relevante como lo están teniendo ahora. El cáncer de mama es un cáncer que nos llega a nosotros por ser mujeres, ¿no? Pero, sin embargo, también se da en hombres, digamos. Pero la gran mayoría, el porcentaje es en mujeres. En este cáncer de mujeres lo que se ha logrado muchísimo, hay una cantidad de investigación científica con respecto al manejo de este cáncer
¿verdad? Lo que se ha logrado es una mayor sobrevida. Y eso sí, con un costo muy alto. Hay drogas que todavía en nuestro país no son casi ni pensables en personas, que son la gran mayoría de nuestro país, que no tienen condiciones económicas para adquirirlas. Uh-huh. El Ministerio hace un esfuerzo interesante, muy importante, en aplicar la mayor cantidad de drogas de alto costo. Sin embargo, cada día, todos los días aparecen drogas que son, que pueden dar una sobrevida un poco mayor, pero que no son alcanzables por una gran mayoría del país. Claro. Y ahí también está el foco en que sea preventivo, que haya una detección precoz de los tipos de cáncer. Exactamente, ¿no? Lo que tú dices, las enfermeras nos manejamos en este tema de lo que es la prevención, ¿no? Sí. Y la promoción de la salud. Bueno, la ley del cáncer lo que hace es hacer una trazabilidad distinta con respecto al manejo del cáncer en Chile. Y le da una dimensión importante a lo que es la prevención de las patologías oncológicas, aquellas que pueden ser prevenibles, que tienen causales que están en el ambiente, ¿no? Entonces, y no solo en el ambiente, en la calidad de vida, en el ejercicio, en la alimentación. Entonces, esto lo que está haciendo, que no es que actualmente todavía esté haciendo un 100%, pero hay programas piloto en que está incorporando están las enfermedades oncológicas a la atención primaria de salud. Claro. Y ahí en la atención primaria, ¿verdad? El foco va a ser la promoción y la prevención, que es fundamental. Se sabe, hay demostración científica que hay una cantidad importante de cánceres que pueden ser prevenidos y que son prevalentes, digamos, y que no tienen, muchas veces tienen un término muy... Las personas se van a morir, digamos, van a fallecer con un cáncer gástrico en etapas avanzadas, con un cáncer de mama en etapas avanzadas, tienen pocas posibilidades de sobrevida. Sin embargo, en esos mismos cánceres, si nosotros los prevenimos tempranamente, aquí quiero incorporar mucho a las colegas matronas en el cervicuterino, ¿verdad? Pero entonces nosotros sí, que hay obstetricia en la atención primaria de salud, se incorporen estos programas, ya está el Papa Nicolau hace muchos años y ha logrado bajar las tasas de mortalidad y de prevalencia del cáncer cervicuterino, o sea, ahí hay una muestra importante de lo que es la atención primaria en salud. Sí. Y especialmente la atención primaria en el paciente oncológico. Claro, y también con la inmunización por contra el virus papiloma, sí, que se hace en la básica, claro que está dentro del programa de las inmunizaciones nacionales, en el programa nacional de inmunizaciones de vacunas. Han habido muchos avances, pero es importante cuál va a ser el rol de la atención comunitaria de salud, que es donde mayoritariamente se atiende la población chilena, ¿verdad? En los CEFAM, en los ECOF, etcétera. ¿Cuál va a ser su rol con respecto a la prevención y con respecto a el manejo de aquellas personas que de alguna forma nos pueden indicar de que puede haber la posibilidad de existir un cáncer? Ya hay con el cervicuterino, pero hay que incorporar todos los otros cánceres, ¿verdad? Todo lo que es la prevención, la educación en el hábito tabáquico. Todo lo que es el manejo de otros tumores que pueden aparecer y que uno los puede pesquisar a través de distintas prestaciones que se dan en la atención primaria de salud, como los EMPA, los EMPAM, etcétera. Entonces, ¿cómo se va a incorporar este manejo del cáncer? En la atención primaria es fundamental en este minuto. En la atención ya del cuidado propiamente directo, que es el que conoce la gente, que son en los hospitales, en los servicios de radioterapia, etcétera, en las unidades de quimioterapia, en la cirugía oncológica, ahí hay un rol fundamental que es el rol de la enfermera oncológica, que ya actualmente tiene la especialización, se da la especialización en distintas universidades. Entonces, bueno,
es cómo incorporamos y cómo manejamos el área de la atención primaria, es lo nuevo. Claro. Lo otro es seguir especializándose y seguir creciendo. Y mejorar la calidad de vida también. Porque una de las cosas porque yo no soy experta en oncología, pero sí una de las diferencias como tangibles que puedo ver es que, por ejemplo, en la época en donde yo estaba estudiando, que fue como donde vi más pacientes con cáncer, la parte de paliativa era al final, ¿cierto? Cuando tú te dicen que cuidados paliativos para el dolor, para todo ese proceso más término de muerte, ahora los procesos paliativos se adelantaron. Ya no son en la última etapa, sino que te tienen que hacer una evaluación de tu dolor, porque el dolor para las personas que nos están escuchando no es solo el dolor físico. Existe el dolor emocional también, que tú decías también, la parte emocional. La parte de cuidados paliativos en nuestro país, con una colega precursora en cuidados paliativos que yo admiro mucho porque ha sido además una gran gestora de todo lo que es actualmente el Departamento del Cáncer, que es la señora Lea Derio. Uh-huh. ¿Ya? Y ella, cuando estaba a cargo de este departamento, su gran preocupación fue la creación de las unidades de cuidados paliativos a lo largo de todo Chile. Y podemos decir muy orgullosamente que esto tiene que ver con enfermería, ¿no? Completamente. Absolutamente. El dolor y la escala EVA. Sí, no, absolutamente. El manejo de este paciente, ¿no? Que es un paciente distinto. Entonces, dos cosas que me gustaría comentar. Las unidades de cuidados paliativos existen a lo largo de todo el país. Uh-huh. Se tiende a pensar que las unidades de cuidados paliativos están orientadas a la última etapa de vida de las personas con cáncer. Sin embargo, ahora, como tú misma dices, los especialistas en manejo del dolor, ¿verdad?, han ido adelantando este manejo. Y también, un poco difícil de entender, pero cuando uno habla de quimioterapia, de radioterapia, no necesariamente estás hablando, obviamente el objetivo central es curar, ¿no? Pero todavía nos resta. Entonces, una gran cantidad de pacientes que están en esa etapa, en tratamientos de quimioterapia y de radioterapia, son tratamientos paliativos. Entonces, lo paliativo en este minuto todavía se está centrando en el manejo del dolor, fundamentalmente de los cuidados de la persona, pero además los cuidados de la familia. Son los equipos paliativistas, son equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios. Entonces, tenemos la incorporación de otros profesionales. En este minuto, lo que se está hablando, y hay un programa piloto en el sur del país, en la región del Biobío, son los cuidados paliativos universales, que ya en Europa y en Estados Unidos se habla de cuidados paliativos universales. Uh-huh. En este minuto, las unidades de cuidados paliativos todavía están y se centran en la unidad del manejo del paciente con cáncer. Sí. Y en la agencia, que se llama ahora, de los pacientes con cáncer, a nivel ministerial. Uh-huh. Pero esta unidad tiene que crecer. No sé cómo lo va a hacer a nivel ministerial, yo no estoy en ese nivel, ¿no? Sí. Pero tienen que ser cuidados paliativos universales. Ya tenemos esta primera experiencia con las enfermeras paliativistas, que son enfermeras maravillosas, que se han ido autoformando, que ahora están teniendo la especialidad de cuidados paliativos, pero ya llevan muchos años. Sí. Son unidades que ya llevan 20, 30 años, yo diría más de 30 años, que son enfermeras y equipos, ¿verdad?, que se mantienen al lado de ese tipo de pacientes oncológicos en el final de la vida, aportando los mejores cuidados al paciente y a la familia. Bueno, ahora vamos a seguir continuando con nuestra conversación, pero primero vamos a ir a una canción con este grupo estadounidense llamado Creedence, que es de grupo de rock, así que vamos a escuchar esta canción. Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Hola, volvemos ahora conversando con María Eliana sobre cáncer, sobre cuidados paliativos, sobre cuidados en el proceso oncológico de persona y familia que aprendimos hoy día. Y lo que vamos a
Lo que vamos a hablar entonces hoy es sobre, principalmente estábamos hablando del GES, de los especialistas enfermeros, y María Eliana le quería hablar principalmente a los estudiantes y a las y los estudiantes principalmente de enfermería. Bueno, en realidad a las enfermeras jóvenes también, a las tantas generaciones que me ha tocado cooperar en la preparación de estas generaciones nuevas de enfermeras. Creo que el área de la oncología es bastante transversal en el área del cuidado, ¿no? Sí. Entonces, creo que motivar a las enfermeras a tener un cuidado distinto o más compasivos con aquellos pacientes que tienen el diagnóstico, a veces inicial, de una enfermedad tan impactante, ¿verdad?, como es el cáncer. Y tener, sobre todo, el incorporar a la familia con estos pacientes. No estoy hablando de servicios especializados que son, francamente, tienen un cuidado maravilloso en las unidades de quimioterapia de los distintos hospitales en nuestro país, digamos, acá en Santiago, el Barros Luco, el Instituto Nacional del Cáncer. Estoy hablando de unidades más generales, ¿no?, de unidades médico-quirúrgicas, sí, en donde muchas veces se inicia este diagnóstico. Entonces, yo creo que cuando hablamos de cuidado compasivo, debe iniciarse ahí con este tipo de pacientes. Y bueno, estoy en la docencia, estoy en la formación de nuevos profesionales, ¿no? Por lo tanto, para mí tiene un interés muy especial el poder contactarme con mis estudiantes y contarles mis experiencias como enfermera oncóloga, en los distintos roles que me ha tocado. Yo actualmente hago clase en los dos extremos, en fundamentos de enfermería, que corresponde al primer año, y a las internas, que son las enfermeras colegas que ya están saliendo, a punto de salir. Por lo tanto, tengo las dos visiones. Y creo que la enfermería oncológica es un área de la enfermería que aún queda mucho por desarrollar. No solamente en el área súper especializado de la quimioterapia y de la radioterapia, sino en el área del cuidado compasivo, en las unidades más generales que están a lo largo de todo el país, que están a lo largo. Aquí fundamentalmente hay que orientarse a el cuidado emocional de esa familia y obviamente de esa persona. Pero nunca dejar de considerar que existe una familia, existe un grupo que está alrededor de esa persona y que está sufriendo tanto, a veces más que la persona misma. Sí. Porque está a la expectativa de una reacción de la persona y de lo que la medicina le puede entregar. Y ahí delante conversábamos sobre los cuidados, sobre esta medicina, se me fue la palabra. ¿Alternativa? Es que la medicina alternativa hay que tener mucho cuidado con ella, porque la gente tiende a pensar que existe, que la medicina alternativa, en algunos casos en que ya la medicina alópata no puede funcionar, ¿verdad?, esta medicina puede ayudarlo y a veces hasta curar, ofrecen curaciones de esta enfermedad. No hay nada probado, no hay nada científicamente probado. No hay evidencia científica. No hay absolutamente evidencia científica al respecto. Lo que sí está en la medicina complementaria, a través de... Es distinto. Que es distinto, sí. Porque las personas deben seguir con su tratamiento, pero acompañarse, ¿verdad?, con aquellas distintos profesionales, porque no solo enfermeras lo hacen con Reiki, con musicoterapia, con arteterapia. Hay un montón de formas de tranquilizar el espíritu. Hay acupuntura también. Hay acupuntura para el manejo del dolor, fundamentalmente. Entonces, es bueno a veces acompañarse. Sí. Las asociaciones de pacientes, muchas de ellas acompañan, ¿ya? Y creo que es interesante que tú me puedas haber invitado y comentar esto. Existen asociaciones de pacientes en todos los lugares donde hay unidades de oncología. Eso es súper importante, el acompañamiento con grupos de apoyo que ya hayan vivido la experiencia y que te puedan dar un poco de luces de qué es lo que puede pasar, cómo vivir el proceso.
Y acompañar fundamentalmente. Y acompañar, sí. Y acompañar a las personas y a las familias que están en estas situaciones. Otra cosa importante que habíamos conversado también era esta parte del acompañamiento, que es una parte del proceso oncológico, que es la parte final, que era el bien morir también. Bueno, yo soy una apasionada en el tema, digamos. Esta cosa del bien morir, para mí es fundamental el bien morir, primero el primer aspecto, sin dolor. Uh-huh. Procurar que las personas tengan una muerte digna. Y sobre todo, cuando tú le preguntas al paciente oncológico dónde quiere morir, porque uno ya enfrenta, antiguamente era muy difícil hablar con estos pacientes, sí. En general por mitos familiares, ¿no? Uh-huh. No por la persona misma, sí. Pero ahora ya es mucho más abierto y se habla más del tema. Cuando tú le preguntas a ellos o ellas dónde quieren morir, siempre te van a decir en un porcentaje altísimo en sus casas, acompañados de sus núcleos familiares, de los más cercanos, por supuesto, que a veces ellos eligen con quién. Y solamente para terminar, uh-huh. Nunca dejar de tomar la mano a una persona que se va a ir. Uh-huh. Sí, eso es súper importante. Bueno, muchas gracias María Eliana por tu mensaje, por esta entrevista muy interesante respecto a los cuidados en persona que está en proceso oncológico y con su familia. Y agradecerte por tu tiempo, por tus contribuciones, y le damos las gracias también a las personas que nos han escuchado el día de hoy, y les recuerdo también que nos sintonicen la próxima semana en este mismo horario a las 11 de la mañana con estos consejos útiles y distintas temáticas sobre cuidados en salud. Muchas gracias a ti, Carolina. Que estés muy bien, María Eliana.